Alfonso, muy buenos días. Aquí Alejandro Gomel y el equipo de Modo Fontevecchia lo saludan. ¿Cómo está viendo toda la situación que se está dando durante estos días, especialmente en los alrededores del Congreso? Preguntándole, ya casi que le diga que más como ministro, como especialista justamente en el tema. Bueno, buenos días Alejandro, equipo, audiencia. Gracias por la canción. Yo tengo 52 años y Charly García ha musicalizado mi vida y la de mi generación, Somos la misma ¿no? generación, sí. Exactamente. Y me parece que hay una canción que vale la pena traer de Charly, que es Dinosaurios, ¿no? Mm, Que me parece que es pertinente, porque a la sociedad argentina le costó mucho recuperar la vida democrática. Y me parece que nosotros tenemos una tradición política ujú. donde la gente se reúne, discute ideas y hay una acción política que tiene que ver con manifestarse en la calle. Y hasta donde yo entiendo no hay estado de sitio, los partidos políticos están vigentes y la acción política no está prohibida, ¿no? Ujú. Entonces, eh, nosotros tenemos amplias diferencias desde el gobierno provincial con el gobierno nacional. Y bueno, parte de las diferencias, digo, fuimos a un balotaje, llevamos dos modelos de país a las elecciones. Y en el marco de ese modelo de país que llevamos a las elecciones, eh, creo que las dos fuerzas debatieron mucho sobre seguridad y sobre la necesidad de construir un orden. Pero siempre el orden se tiene que dar en el marco del Estado de Derecho y en el marco de la tradición democrática. Uno recuerda un montón de debates de leyes calientes, desde Alfonsín, y se acuerda de la ley de los sindicatos, donde hubo cientos de miles de personas en la Claro. calle, del peronismo protestando, y la ley en el Congreso funcionando, y la ley salió, o la privatización de las jubilaciones de Menem, la privatización de Ujú. YPF, con cientos de miles de personas en la calle juntando firmas. Digo, me parece que no podemos pensar que cualquier manifestación tiene que ver con impedir que funcione el Congreso. Me parece que esa es un matiz importante que tenemos que tener en cuenta y que el orden público es imprescindible para la convivencia, como también es indispensable la expresión, garantizar la libertad de expresión, garantizar la libertad de prensa, garantizar el ejercicio de los derechos políticos, que no están cercenados, ¿no? En este momento de la vida institucional. Y que me parece que nada, que es parte de esa diferencia que tenemos. El presidente Ujú. Milei irrumpió en la política hace muy poco tiempo, armó un partido político. Todos reivindicamos cómo el presidente también le pidió a los jóvenes que se involucren y promovió la acción política, con diferentes formas, pero la promovió. Como la ministra participó de diferentes marchas, como todos los actores políticos. De hecho, el PRO hizo un acto muy importante cuando fue la movida de la 125 en el Monumento a los Españoles, ¿se acuerdan? Sí, 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 Entonces, exactamente. o Ahora, sea, me parece que hay sí. un montón de ejemplos de manifestaciones públicas y el Congreso funcionando. Y bueno, me parece que lo que no compartimos es esa decisión de cercenar esa manifestación. Después, el operativo, todo lo demás, me Sí, parece que hay un montón de imágenes que hablan por sí sí, de mismas. eso le quería preguntar justamente, ¿no? Porque lo que se ve es un despliegue realmente que impacta, ¿no? La imagen. ¿Es Bueno, necesario, pero es necesario esto, digo, de semejante despliegue para impedir lo que ellos llaman el corte de calle, el famoso protocolo? ¿Por qué se llega a esto? bueno, pero por eso, a mí me parece que lo que está en discusión, me parece que es la decisión de impedir la manifestación o de poner en caja una manifestación que no tiene nada que ver con un piquete, que son dos cosas diferentes, ¿no? O Ujú. sea, yo creo que nuestra misma fuerza política planteó en los debates, nuestro candidato a presidente, nosotros en la provincia hace 4 años que liberamos todas las rutas, todas las autopistas, no permitimos que haya bloqueos en los portones de las fábricas. O sea, nosotros en estos 4 años convivimos con eso, construimos un método de trabajo donde impedimos que se obstruya la circulación, ¿no?
Y eso me parece que no está en discusión. Me parece que esto es otra cosa, que es una manifestación pública, que tiene que ver con un montón de temas calientes que se están debatiendo en el Congreso y que la sociedad tiene derecho a manifestarse. Entonces yo creo que ahí hay dos cosas diferentes. Después el operativo policial es como cualquier operativo policial, digo. Lo que me parece que la discusión es si se decide ese orden que se quiere construir, para mí tiene que estar en el marco de la convivencia democrática y del Estado de Derecho. Javier Alonso, ¿con quién estamos hablando? El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Aquí mi compañero Claudio Mardones tiene una consulta también. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, mientras estamos charlando con usted, están promediando los primeros 45 minutos del tercer round de la sesión maratónica en torno al proyecto de ley ómnibus, ¿no? Luego de dos cuartos intermedios. Nosotros contábamos al comienzo del programa que, todavía siguen las discrepancias en algunos capítulos. Hay muchas discrepancias respecto al capítulo de seguridad. Incluso el radicalismo podría votarlo en contra, por completo. Ajá. Recién hablábamos con un ex juez federal, Fernando Carvajal, que es diputado del radicalismo. Nos anticipaba su rechazo, pero también nos decía un tema del que le quiero preguntar. Sostiene que independientemente de que pueda prosperar o no el capítulo, considera que todas las definiciones que están en ese capítulo son inaplicables en las provincias, porque son un montón de atribuciones para el Ministerio de Seguridad que no tiene jurisdicción ni influencia en las provincias. Quería saber su punto de vista respecto a esta apreciación y si ha analizado el capítulo de seguridad que tiene el proyecto de ley ómnibus. Mire, yo creo que hay que actualizar algunos marcos normativos que son importantes y que siempre hace falta actualizar ese tipo de situaciones, que hay unos debates que se tienen que dar en los códigos procesales penales de las provincias. Sintéticamente, ¿cuáles serían para usted, ministro? No, a mí me parece sin lugar a duda que nosotros en la provincia, lo que pasa es que es muy difícil, por eso yo, respecto de la pregunta que usted me hacía. Sí, señor. La justicia ordinaria se rige por los códigos procesales de las provincias. Entonces hay figuras, ¿sí?, que son difíciles de resolver desde nación si no se modifican los códigos procesales. Por ejemplo, en el tema menores, en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos un marco normativo que nos permite avanzar en un montón de situaciones que tal vez otras provincias no los tienen. Entonces la verdad que para nosotros no va a ser un problema. Mismo la ministra Bullrich también lo dijo públicamente, esto que yo estoy diciendo. A mí me parece que respecto a los menores tenemos que mejorar muchísimo lo que se está haciendo. Nosotros tenemos unos 40.000 menores que aprendemos por año. De esos 40.000 menores, 500 terminan internados en un instituto de encierro, 400 con una medida de morigeración y otros 400 son derivados a la familia. El resto de los 38.700, los fiscales en muchos casos no los entrevistan y le dicen a la policía que los devuelvan a la familia. Claro. Lo que nosotros hacemos en términos estadísticos, lo que aprendimos, el conocimiento que construimos, nos demuestra esa situación que hay un montón de pibes de 12 años con armas de fuego que salen a robar motos, digamos. Entonces, mirar la edad, bajar la edad o no bajar la edad, es mirar por un agujero muy chiquito. La pregunta es, ¿qué va a hacer el Estado con los 40.000 pibes que están en una condición de riesgo desde el punto de vista criminológico de sumarse a estructuras criminales, que son los que nos están provocando daño? ¿Sí? Porque son los que se socializan con armas de fuego desde los 11, 12 años, que la policía detiene, que llevamos a la justicia, que la justicia de menores deja en libertad, se los devuelven a unos padres que no se pueden hacer cargo de sus crianzas, porque por algo los pibes están en la situación en la que están, con padres que en muchos casos tienen problemas de consumo, que tienen problemas incluso ante la justicia y están con una pulsera de alguna restricción domiciliaria. Y tenemos que ver cómo abordamos ese fenómeno, que solo la baja de la edad no lo va a resolver. Entonces, a mí me parece que no podemos simplificar debates. Desde el punto de vista más concreto, yo creo que nosotros tenemos que trabajar en una integración de los esfuerzos del Ministerio de Seguridad de Nación, de la Justicia Federal, de la Procuración Nacional, de la Procuración de la Provincia, de la Justicia Provincial y de todos los actores dentro del marco jurídico hay un montón de situaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, se plantea la ley de reiterancia. Sí. La verdad que nosotros, por ejemplo, el homicidio de Nicolás en Chascomús.
que mataron a chico con una barra de hierro de la construcción. Sí. La persona que lo mató lo había detenido la policía. Claro. Por haber cometido un intento de homicidio con una tijera a otro muchacho que por suerte se salvó. Y la justicia lo dejó en libertad. Entonces, después lo que caemos es en cómo la justicia aplica las normas que existen. Ese chico podría haber estado preso o podría haber estado en un instituto y no hubiera asesinado a Nicolás. Entonces, a mí me parece que la realidad nos educa, la realidad es muy pedagógica, tenemos que sentarnos todos alrededor de una mesa y tenemos que ver qué cambios hay que hacer, porque la verdad que la situación del desborde de la droga en la provincia de Buenos Aires es una situación que ha venido creciendo, que la desfederalización del narcomenudeo no resolvió. Ustedes saben, yo les pregunto, ¿cuánto hace que no conocen de un juicio federal por drogas en la provincia de Buenos Aires? O que no hay allanamientos a financieras o incautación de bienes económicos por causa de lavado de dinero vinculados al movimiento de drogas en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la policía hace un esfuerzo enorme, tenemos que integrarnos con las fiscalías, tenemos que integrarnos con la Procuraduría, estamos haciendo eso, tenemos una mesa técnica con el Ministerio de Seguridad de Nación, con los diferentes actores y tenemos que avanzar para que eso ocurra. Pero entonces el problema ahí es la justicia, lo que estaba planteando en cuanto a que no vemos un juicio. Hay un problema que tiene que ver con la integración de todos los actores. Tenemos que darnos una estrategia. Nosotros somos muy críticos de lo que se hizo en desfederalización. La provincia de Buenos Aires en los últimos 10 años gastó por lo menos $2.000 millones en perseguir al narcomenudeo, ¿sí? Nosotros metemos en Virrey del Pino, hicimos 47 allanamientos, metimos preso a todos los dealers. Al mes había un montón de dealers vendiendo. ¿Por qué? Nosotros no somos una provincia limítrofe con los países que producen la droga. De alguna manera llega la droga, ¿sí? La provincia de Buenos Aires es una estructura desde donde se exporta la droga al mundo, ¿sí? Y el narcotráfico, las grandes organizaciones del narcotráfico tienen un sistema logístico en la provincia de Buenos Aires para poder exportar. Ese sistema logístico lo paga en drogas. Hay una vinculación fuerte del robo automotor con el mundo del narcotráfico. Toda esa droga con la que se paga esos servicios logísticos, ¿sí?, se transforma en organizaciones menores de narcomenudeo que están muy atomizadas. En la medida que nosotros no combatamos esas estructuras, ¿sí?, nosotros no vamos a poder resolver este problema. Tenemos 6.000 presos por narcomenudeo en las cárceles de la provincia. Imagínense lo que podríamos haber hecho en la provincia, porque la ley de desfederalización implicaba una transferencia de recursos importante de nación a provincia que nunca ocurrió. Entonces, muchas veces se habla desde un montón de lugares sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Nosotros no negamos la realidad, estamos con una sociedad cada vez más violenta, más que con más delitos, con más violencia lesiva en los delitos. Y eso es el resultado de la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Y por suerte... Sí. No, lo escuchaba decir hace un ratito, bueno, tenemos que sentarnos todos en la misma mesa. ¿Se puede trabajar con el Ministerio de Seguridad, con este Ministerio de Seguridad de la Nación? ¿Se pueden coordinar políticas en común? Se puede, no, se debe y lo estamos haciendo, ¿sí? O sea, el mandato popular de las elecciones fue muy claro. Y nosotros tenemos que cuidar a los bonaerenses. Tuvimos varias reuniones con la ministra de Seguridad y estamos construyendo ese entendimiento. Tuvimos reuniones de trabajo, hay una mesa técnica que está funcionando, estamos avanzando acá, hay un método profesional que no hay que inventar nada, hay que hacer lo que corresponde. Tuvimos reuniones con la Procunar, con las fiscalías provinciales, me reuní con Contegrán, le planteé al procurador de la provincia que hay que construir una política de persecución estratégica criminal de las bandas, ¿sí? Porque si hay un hecho que se produce en Quilmes, se trabaja de una manera. Si la misma banda produce un hecho en La Plata, la justicia trabaja de otra manera. Y si es en Avellaneda de otra, si es en Loma de otra y en La Matanza de otra. Entonces tenemos que crear una procuraduría, porque los que llevan adelante las investigaciones son los fiscales, no la policía, ¿sí? La policía es auxiliar del fiscal. Entonces necesitamos que haya un procurador provincial de crimen organizado que tenga la capacidad de trabajar con un distrito único y que en los diferentes departamentos haya una persecución de bandas con una estrategia acordada con el Ministerio de Seguridad de Provincia, y esa estrategia provincial se tiene que acoplar con una estrategia de persecución estratégica que arme el gobierno nacional con la justicia federal, con la Procunar. Hemos hecho diversas reuniones y estamos avanzando en ese sentido.
Javier Alonso, muchas gracias por estos minutos. Usted ha pedido un tema para irnos, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, sí, claro que sí. Bueno, aquí tengamos memoria. La producción ¿verdad? es muy rápida acá, así que ya lo tiene, mire. Así Gracias. Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, gracias por estos minutos aquí en Modo Fontevecchia.